Me da mucha alegría recibiros en esta bendita locura, que nosotros le llamamos siempre así. No sé si por eso hemos pillado a un psiquiatra para que nos dé la conferencia inaugural. Empezamos con un tema que nos parece esencial, que es el cuidado al profesional, porque al final todos nosotros vamos a ser los agentes de humanización. Así que el cuidado al profesional es un paso imprescindible y transversal en todas las líneas de humanización. Para hablar de ello, tenemos con nosotros a Javier García Campayo, que juega en casa. Él es de Zaragoza, es catedrático de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza y médico psiquiatra en el Hospital Universitario Miguel Servet. Ha desarrollado importantes líneas de investigación en el bienestar psíquico y emocional de las personas, por ejemplo, desde el Grupo de Investigación de Salud Mental en Atención Primaria, trabajando en el fomento de buenas prácticas en la comunicación con el paciente en el Grupo de Comunicación de Aragón en la Sociedad Española de Medicina de Familia o presidiendo la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Es pionero en nuestro país en algo que a veces no se lleva bien desde el punto de vista empírico, que es toda la práctica de meditación y mindfulness. Y él es pionero desde esta perspectiva empírica y académica en su estudio y es director del máster de mindfulness de la Universidad de Zaragoza, que es el máster más antiguo en habla hispana sobre este tema, el máster universitario. Autor de múltiples libros y artículos, hoy tenemos el lujo de poder oírle en directo con una conferencia que nos invita a una reflexión. ¿Te ha llegado el momento de pararte? Os animo a daros permiso, unos minutitos, para el autocuidado, escuchar atentamente, participar de las prácticas y las sugerencias que él nos proponga y después participar activamente en el coloquio. Tenemos oportunidad de hablar sobre nosotros mismos, así que no nos callemos, aprovechemos lo que él nos va a contar y aprovechemos a cuidarnos. Muchas gracias, Javier, cuando quieras. Pues buenos días, un placer el estar aquí en este congreso que yo creo que representa lo más esencial de la medicina, ¿no? La humanización, el compromiso por intentar entender al paciente, de intentar ponernos en su lugar del sufrimiento que tenemos que experimentar los seres humanos en uno de los momentos más complejos como es la enfermedad. Yo voy a hablar de la perspectiva más de los profesionales, de si nos ha llegado la hora de parar y cuidarnos, sobre todo en base a reflexiones que cuando escribí un libro hace un par de años sobre este tema tuve que hacerme yo mismo y de alguna forma intentaba reflejar las preocupaciones de mis compañeros con los que he compartido más de 30 años, pues bueno, el trabajo en un centro de salud de aquí de Zaragoza. Hablaré un poquito de esto, del estrés en el contexto actual, pero estrés sobre todo para nosotros, los profesionales, las técnicas que pueden ser útiles y algunas conclusiones. ¿Cuál sería el concepto de estrés en el momento actual, sobre todo, como os decía, para los profesionales, ¿no? Se acepta que vivimos en la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad con mayor nivel de estrés. No me estoy refiriendo a los profesionales ahora, me refiero en general. Y fijaos que esto sería como contraintuitivo, ¿no? Hay una disonancia. Somos también la sociedad con mayor desarrollo tecnológico que ha habido y, sin embargo, el bienestar psicológico no correlaciona. ¿Qué pasa? ¿Qué falla? ¿No? Se habla de una teoría, que es la teoría del efecto cohorte, que se escribió hace algunos años. Lo que viene a decir, no sé cuál es vuestra experiencia, yo creo que en mi experiencia es bastante cierta, cada nueva generación tiene más malestar psicológico, tiene más estrés que las anteriores. Yo creo que nosotros tenemos más estrés que tenían nuestros abuelos, que tenían nuestros antepasados y nuestros hijos tienen más estrés que los que tenemos nosotros. ¿Y cuál sería la causa? La hipótesis que se maneja sería las expectativas. De alguna forma nuestros abuelos sabían que el mundo era duro, ¿no? Y que aquí se venía a sufrir básicamente y que si no sufrías, pues fantástico, eso que te llevabas, ¿no? Y eso ya producía una sensación de bienestar por el hecho de estar vivo, increíble. Pero el
aumento del desarrollo tecnológico ha llevado a la sensación de que todo tiene que estar controlado, de que todo tiene que salir como nosotros queremos que salga, y el nivel de tolerancia a la frustración ha disminuido espectacularmente, y este sería parte de por qué aumentaría ese estrés. Esa es la hipótesis que más se maneja, en nivel de expectativas excesivo, ¿no? A nivel institucional, a nivel de instituciones sanitarias en los países desarrollados, lo que se asume es que la cantidad de malestar psicológico que existe no es manejable ya desde el sistema. Es decir, no va a haber recursos, no va a haber posibilidades de manejar eso. Se ha hablado, no voy a entrar en ello, modelos de step care, de pasos progresivos. De alguna forma, cuando el malestar es más leve, se van a realizar intervenciones más sencillas, más básicas. Si con eso es suficiente, ya está. Si con eso no es suficiente, se va bajando en ese nivel de cuidados progresivos a intervenciones pues, más complejas, más amplias, generalmente más caras también, ¿no? Y por eso habría un primer nivel, que sería la necesidad de la prevención personal, de la responsabilidad individual en cuanto a lo que sería el manejo del estrés, ¿eh? Y para los profesionales todavía más, ¿eh? Los profesionales estamos sobreexpuestos al sufrimiento humano de una forma tan intensa que deberíamos poder cuidarnos para manejarnos. El mayor regalo que podemos hacer es nuestra presencia atenta, no necesariamente a veces disminuir parte del sufrimiento de nuestros pacientes, porque a veces no se puede, pero lo que siempre podemos hacer es estar ahí acompañando, insisto, de una forma atenta. ¿Qué ha pasado específicamente con los profesionales sanitarios en los últimos años? Ya estaban sobrepasadas, ¿no? De nuevo, no sé cuál es vuestra experiencia, ¿no? Pero yo creo que en general los sistemas sanitarios ya estaban muy al límite, pero la pandemia vino a romper del todo el equilibrio, ¿no? De alguna forma, lo que pudimos ver es que escasamente se podía mantener, y si se hizo fue a costa del gran esfuerzo de los profesionales, ¿no? Que dieron todo lo que pudieron, lo dieron todo, para mantener una atención adecuada en unas condiciones muy adversas. Y de alguna forma había una cierta expectativa, como suele ocurrir en las relaciones humanas, de reciprocidad. Es decir, bueno, ahora estamos dando el callo, pero en algún momento se nos reconocerá. Y mi sensación, que ha sido descrita por otros muchos autores, es una especie de injusticia percibida. Es decir, de que dimos mucho en momentos muy críticos, pero cuando acabó la pandemia no se reconoció eso, sino que como el sistema ya estaba sobrepasado, las demandas siguieron creciendo y eso está ahí, ¿eh? Queda una sensación de malestar en muchos profesionales que lo expresan así, de esta injusticia percibida, y eso es una especie de malestar psicológico que va a seguir funcionando, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunas de las herramientas que serían recomendables para el manejo de este malestar, de este estrés que tenemos los profesionales? Lo que voy a intentar en el tiempo que tenemos es hacer una pequeña descripción de algunas de ellas. Comentaré alguna práctica y haremos alguna práctica, solo una porque no tenemos tiempo de más, pero sí que intentaremos describir un poco cuál sería el panorama de lo que se está recomendando para intentar disminuir este malestar. Uno de los elementos que yo creo que tendríamos que tener claro es que nadie da lo que no tiene. Es decir, si yo estoy mal como profesional, lo único que voy a poder dar es malestar, pues no tengo otra cosa. Para poder dar bienestar, tengo que estar bien, ¿eh? Entonces, el cuidarnos no es un tema egoísta, es un tema de sostenibilidad, ¿eh? Sabemos cómo están pues los niveles de quemado profesional, de malestar, de sufrimiento dentro de los profesionales, y si no somos conscientes y podemos cuidarnos, eso se va a transmitir de alguna forma. Este fue el libro en el que resumimos todas estas técnicas, donde básicamente voy a enfatizar estas, ¿no? Mindfulness, uno de los temas que llevo mucho tiempo trabajando, pero hay otras técnicas que están absolutamente relacionadas, como la compasión, como la aceptación, las habilidades de resolución de problemas, algunos temas de psicología positiva, y con la práctica con la que terminaremos será con una reconexión con el sentido de la vida. También describiré
el tiempo que hace falta para trabajar con esto. Realmente las instituciones tendrían que ofertarnos de alguna forma poder trabajar con esto, poder incorporarlo a nuestro funcionamiento personal y profesional, porque aumentaría mucho el bienestar. Mindfulness empieza a ser muy conocido, ¿no? Todos sabéis lo que es, se podría traducir como atención plena o conciencia plena, y básicamente es un entrenamiento de la atención. Alguien podría decir, pero ¿qué utilidad tiene la atención? Tan importante es. El entrenamiento de la atención no estaba en la tradición psicológica occidental. En el siglo XIX, William James, uno de los padres de la psicología, decía, cuando el ser humano sea capaz de entrenar la atención, cambiará el mundo. Y añadía inmediatamente, pero no sabemos cómo hacerlo. Porque no se supo hasta los años 60 o así del siglo pasado, cuando se incorporaron las técnicas orientales a la psicología, la medicina. La atención crea el mundo. Nosotros creamos el mundo continuamente con nuestra atención. Yo ahora os veo a todos, pero si solo miro a la persona que está aquí delante de mí, todo lo demás desaparece aunque siga estando ahí. Es decir, que desaparece porque yo creo el mundo con mi atención. ¿Qué le pasa a una persona hipocondríaca? Que no puede dejar de prestar atención a enfermedades, médicos, pastillas. Una persona depresiva o pesimista básicamente presta atención a emociones y pensamientos negativos, mientras que una persona optimista o que es feliz básicamente presta atención a pensamientos y emociones positivas. Donde pongáis la atención, estáis creando el mundo. Lo que pasa es que como no la tenemos entrenada, nuestra mente de forma pasiva crea un mundo a veces de sufrimiento para nosotros, pero la propuesta de Mindfulness sería entrenarlo. ¿Cómo? La disminución del diálogo interno que produce es lo que nos va a conectar con todo esto. El diálogo interno sería esta charla que mantenemos con nosotros mismos continuamente. En algunas escuelas se le llama la voz. Ahora me estáis escuchando, parece que con cierta atención, no me hago ilusiones, pero en cualquier caso, por muy atentos que estéis, no podéis dejar de escuchar esa voz que está comentando la jugada, ¿no? Que está diciendo, tiene razón, no tiene razón, esas diapositivas, esa camisa que lleva, ¿no? Eso es lo que nos produce el sufrimiento. Fijaos que esta es una técnica que en solo 6 u 8 horas podría ser suficiente para incorporarlo. Por eso pongo los datos a un profesional para que pudiese ser utilizada de forma sistemática en un formato grupal, es decir, muy coste efectivo. Estas son algunas de las técnicas que utilizamos, ¿no? Poner la atención en la respiración, en el cuerpo, no es simplemente una relajación, es mucho más. Porque lo que desarrollamos es consciencia corporal. Es decir, lo que intentamos es sentir el cuerpo continuamente para no estar continuamente pensando. Prácticas de 3 minutos para incorporar mindfulness en la vida diaria, caminando, y sobre todo mindfulness informal. Es decir, prestar atención a lo que estamos haciendo en todo momento. Eso produce una sensación de energía, de paz y de bienestar increíbles. ¿Para qué es útil mindfulness? Ya veis que hay, incluso los que nos dedicamos a investigación, revistas de alto impacto dedicados exclusivamente a este tema, sobre todo para el estrés en general. Se considera que mindfulness es la técnica psicológica más eficaz para el manejo del estrés. En el caso de los profesionales, prevendría el burnout junto a compasión, luego la veremos, y es muy útil para depresión, ansiedad, porque observad que cuando yo estoy aquí ahora, no estoy sufriendo, pero si mi mente me secuestra y me lleva al pasado, a algo de lo que me siento culpable, por ejemplo, o algo que he perdido, ya estoy sufriendo. O si mi mente me secuestra y me lleva al futuro, a algo que me preocupa, algo negativo que pienso que me va a ocurrir, me genera ansiedad y ya estoy sufriendo. Mindfulness permitiría acabar con ese sufrimiento que no existe, solo existe en mi mente, el del pasado y el del futuro, centrándome en el presente. Temas como adicciones, temas como el dolor, sería especialmente útil. Hay una práctica que es la más sencilla, que es simplemente contar respiraciones. ¿Ves? Cerrar los ojos, ir contando inspiración y expiración como 1, contar hasta 10 y volver a empezar. Como el diálogo interno es tan intenso, seríamos incapaces, la mayor parte de nosotros, de poder estar 5 minutos contando respiraciones. Yo hago este ejercicio con estudiantes de psicología y de medicina, cerebritos, y son incapaces el 95% de estar 5 minutos sin perder la cuenta. Esto es algo alucinante, porque fijaos que son gente que saca matrículas, que saca una carrera, pero no tienen entrenada la atención. Solamente esta práctica se calcula que 5 o 10 minutos al día durante 3 meses o así disminuiría la sensación de malestar, aumentaría la atención y produce incluso cambios en la estructura cerebral.
Mindfulness es una de las primeras que yo recomendaría, pero también la compasión. El concepto de compasión no es el que entendemos habitualmente en nuestra tradición, digamos, occidental o judeocristiana, sino que sería la capacidad de darse cuenta del sufrimiento, tanto de otros como de uno mismo, es decir, hasta ahí empatía, pero con un segundo nivel que sería el compromiso de intentar disminuir en la medida que podamos ese sufrimiento. Este salto es muy importante, porque la empatía, que se ha enfatizado mucho, ¿no?, durante nuestra formación en medicina, etcétera, se demuestra que tiene correlación a veces con el quemado profesional. Si nos identificamos demasiado con el sufrimiento del paciente, si no añadimos este componente de compasión, tenemos el riesgo de esa sobreexposición al sufrimiento. Se considera que el quemado profesional sería una sobrecarga no de la compasión, sino de la empatía. Por eso la compasión es una técnica psicológica que promueve el sufrimiento, el darse cuenta del sufrimiento, pero también el compromiso de intentar, en la medida que podamos, disminuirlo y, lógicamente, para disminuirlo, uno tiene que autocuidarse. La autocompasión, el cuidado de uno mismo, no se considera para nada egoísta, se considera la base de la sostenibilidad, en este caso del humanismo, o de cualquier ayuda que podáis hacer el paciente. De nuevo, es una técnica que puede hacerse de forma grupal y muy breve. En 6-8 horas uno tendría los suficientes elementos como para incorporarla a su arsenal. Algunas de las técnicas sería el afrontamiento compasivo, luego la veremos, los gestos compasivos. Fijaos, cuando yo quiero a alguien, muestro el afecto físicamente, lo abrazo, ¿no? De hecho, padres que no son suficientemente abrazadores de contacto físico con los hijos, se considera que ese afecto no va a tener un impacto tan importante en los hijos. ¿Cuántas veces os abrazáis a vosotros mismos, os acariciáis, os mostráis afecto? La autocompasión lo que intentaría es conseguir que nosotros fuésemos nuestros mejores amigos, cuando generalmente lo que somos es nuestros peores enemigos, nuestros más exigentes críticos. Trabajaría con esas relaciones difíciles, intentaría ver cómo la mayor parte de los seres humanos buscamos la felicidad y evitamos el sufrimiento, y en ese proceso entramos en conflicto con otros, ¿no? Una clara visión de eso conecta y desarrolla una sensación de hermandad con todos los seres humanos, que va a disminuir ese sufrimiento. Y el diario del autocuidado. ¿Qué hacéis por vosotras, por vosotros mismos, semanalmente? Esto no solo con profesionales, sino con cualquier persona en general. Cuando uno hace ese diario del autocuidado, ve que no hace nada durante días. Sobre todo si uno tiene hijos, tiene familia, tiene tal. Uno es, pues, bueno, el chivo expiatorio de todo ese proceso y jamás hace nada. Insisto, el autocuidado no es nada egoísta, es simplemente la importancia de disfrutar de la vida y de saber que para poder cuidar a otros uno tiene que estar cuidado uno mismo. ¿Cuáles serían las utilidades de la compasión? La culpa, la vergüenza, el perfeccionismo, la autoexigencia. No os podéis imaginar la cantidad de sufrimiento que produce esto y lo transversalmente extendido que está en todas las personas, ¿no? El quemado profesional, os decía que mindfulness y compasión son la clave para el trabajo con el cuidado profesional, y el síndrome del cuidador. Los profesionales acabamos muchas veces con un síndrome del cuidador. Una de las prácticas más sencillas es este afrontamiento compasivo, os la describo. Simplemente es intentar identificar a lo largo del día algún momento en que hayáis tenido una emoción negativa. Imaginaos cualquier pequeña confrontación con un compañero de trabajo, con un jefe, con un paciente, etcétera. Uno cierra los ojos, intenta revivir eso y observa su diálogo interno. Veréis que generalmente cuando tenemos algún tipo de conflicto o de problema con alguien, empezamos a criticarnos, a insultarnos a nosotros mismos, y esto produce un sufrimiento añadido al sufrimiento que ha producido ese choque. Ese diálogo interno crítico es una de las principales causas del sufrimiento que tenemos los seres humanos. La autocompasión, lo que trabajaría, como os decía, es para convertirnos a nosotros mismos en nuestros mejores amigos. Bastante sufrimiento da ya la vida. No hace falta que nosotros nos generemos más sufrimiento. Otra de las técnicas importantes sería la aceptación. Yo siempre digo que la aceptación es la madre de todos los corderos. Cuando se ve la eficacia de mindfulness, está mediada por la aceptación. Vais a notar que crecéis personalmente, hagáis lo que hagáis, cualquier técnica, sea mindfulness o no mindfulness, porque aumenta la aceptación. La aceptación es el gran indicador.
es lo que más correlaciona con bienestar psicológico. ¿Pero qué es la aceptación? Tenemos unas ideas generalmente negativas de la aceptación aquí en Occidente, porque toda nuestra cultura está basada en la no aceptación. Y confundimos aceptación con resignación. Y pensamos que alguien que es luchador y tal no tiene que aceptar nada. Eso es absurdo. La aceptación es una técnica psicológica muy activa, aunque os parezca increíble, que lo que permite es aquello que no podemos cambiar. Y si os dais cuenta, hay muchísimas cosas. No solamente lo del pasado, por ejemplo, que no se puede cambiar. Hay otras muchas cosas que no se puede cambiar. No pelearse con ello, sino fluir con ello. No se puede confundir la aceptación con la resignación. La aceptación solo se aplica sobre lo que claramente no podemos cambiar. La resignación, yo podría cambiar mi entorno, pero no actúo, generalmente por baja autoeficacia, por baja autoestima, etcétera, etcétera. Si yo acepto algo, se acaba el conflicto, no vuelve a aparecer más en mi mente. De hecho, en los traumas lo que se intenta es el proceso de aceptación. Eso es lo que evita que siga repitiéndose. Si me resigno, voy a seguir rumiándolo continuamente y produciéndome sufrimiento. Tampoco es inacción. Para nada. Una persona que acepta no es alguien que no hace nada, todo lo contrario. Veremos luego resolución de problemas. Es una persona que cuando no puede cambiar el mundo no actúa, pero en cuanto puede cambiar el entorno, actúa. Y esa flexibilidad de pasar de la acción a la no acción es lo que hace que sufra mucho menos. En patología solemos decir que lo más rígido siempre es patológico. Sin embargo, la flexibilidad es un símbolo de normalidad. ¿Para qué sería imprescindible la aceptación? Desde la perspectiva de los pacientes, para todo lo que es una enfermedad crónica. Muchas personas tienen una enfermedad crónica y siempre están recordando, pensando cómo era su vida antes, con lo cual no pueden avanzar. Yo tengo que aceptar que este es mi estado y eso me va a dar la fuerza para poder vivir de la forma más satisfactoria posible, pero con este estado que tengo ahora, porque el anterior no será posible. Enfermedades terminales, accidentes, lesiones y para los profesionales también aceptar con las limitaciones. Eso no quiere decir que no actuemos cuando podamos para cambiar lo que sea, pero también hace que no nos resistamos inútilmente contra aquello que no podemos cambiar. La resolución de problemas es otra de las técnicas que se recomienda porque cuando actuamos generalmente los seres humanos actuamos a lo loco. Es una técnica más de la tradición cognitiva, más que de la de tercera generación, mindfulness, pero que es muy útil porque fijaos que la mayor parte de nosotros piensa que seremos felices cuando no tengamos problemas. Eso es un delirio. Lo que dicen todos los estudios es que la gente que está bien, que le van las cosas bien, tiene de media 3 o 4 problemas. Si te van mal ya ni te cuento. Hay que aceptar eso. Hay que aceptar que la vida son problemas y que tú puedes estar bien porque tienes la confianza de que puedes ir resolviéndolos o aceptándolos continuamente. Hay un proverbio chino que nosotros recomendamos sistemáticamente y que tiene mucho que ver con todo esto. Es, si un problema tiene solución, ¿por qué preocuparse? Es decir, resolución de problemas. Y si no tiene solución, ¿por qué preocuparse? Aceptación. Pero preocuparse es absolutamente inútil siempre. Entonces, hay toda una tecnología para intentar resolver problemas que es fácil de aprender, que es sentido común aplicado, pero que generalmente no utilizamos. No puedo insistir mucho en ello, pero fijaos que la resolución de problemas es una inteligencia específica. Hay gente que es muy inteligente, coeficiente intelectual de 150, pero que no tiene ninguna capacidad de resolución de problemas. Y no resolver problemas produce mucho malestar, mucha ansiedad, mucho estrés, porque uno no se gestiona bien con las circunstancias de cada día. La psicología positiva. Un cambio que surgió en los años 90 de forma importante, porque desde la medicina, psicología y psiquiatría siempre nos habíamos centrado en lo negativo. Y esto es normal, porque el cerebro humano tiene un sesgo hacia lo negativo estructural, biológico. Nuestra mente se desarrolla en la época de los depredadores. Entonces, ahí estábamos absolutamente centrados en la supervivencia. Todo lo que hacía un depredador era lo más importante para nosotros. Y ese sesgo negativo sigue estando estructural. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que en la consulta os vienen 15 personas, un día bueno, que hay poca gente, y 14 se van encantados de la consulta, pero con uno tenéis una dificultad. Cuando lleguéis a casa, seguro que no le decís a vuestra pareja, 90% de la gente se ha ido encantada de mi consulta. No, vais a decir, he tenido un problemón con uno y es menos del 5%.
porque la mente humana está sesgada estructuralmente hacia lo negativo. La psicología positiva lo que intenta es hacer eso. A mí siempre me llama la atención cuando hablo con la gente, ¿no? Amigos o conocidos y tal, ¿qué tal vas? ¿Qué tal estás? Y tal. No sé cuál es lo que os responden a vosotros y lo que respondéis vosotros. Pero a mí parte de la gente dice, bueno, tirando, ¿no? Como diciendo, esto es lo máximo que se puede. Este es el sesgo también. Es decir, nosotros para identificar algo como negativo, con poquita cosa ya lo consideramos negativo. Pero algo positivo requiere un umbral brutal. Hombre, si me toca la lotería, me ascienden en el trabajo, me suben el sueldo, pues igual diré que es algo positivo. Pero para parte de nosotros, algo positivo es algo que no tenemos casi todos los días. Este, de nuevo, es otro error, porque la felicidad está en las pequeñas cosas. Por eso nuestros abuelos eran mucho más felices que nosotros, por esa capacidad de apreciación. Fijaos que lo que dicen los estudios es que 1/3 de la población tendrá algún tipo de patología psiquiátrica a lo largo de la vida. Depresión, la más frecuente, etcétera. 2/3 de la población no, afortunadamente. Pero de los 2/3 que no tendrán ningún tipo de trastorno psicológico, la mitad, es decir, 1/3 de toda la población, no va a ser feliz. Esto es un drama. Muchas de esas personas vienen a las consultas de psicología o de psiquiatría pensando que tienen un problema. No, no tienen ningún problema, simplemente no florecen, que dice la psicología positiva. No tienen sensación de felicidad, de bienestar. Insisto, un drama. La reconexión con estas pequeñas cosas de la vida nos produciría esa sensación de paz y de bienestar. De nuevo, es una técnica rápida que puede incorporarse de forma sencilla. Fijaos algunas de las técnicas, ¿no? Sonreír. No hace falta forzar el tema. Sonreír de forma natural ante la vida. Una postura corporal también erguida. El pensar en un mentor, en alguien que para vosotros sea un modelo, quizás algún abuelo, quizás alguien de vuestra, no sé, creencias espirituales o del tipo que sea, que pueda ser un referente de cómo haría o cómo respondería en esta situación. Y sobre todo una técnica muy sencilla que es el agradecimiento. El agradecimiento tiene que ver con el pararse por la noche, eso invitaría a que lo hicieses, y revisar cómo ha sido ese día y seleccionar un par de situaciones agradables. Un par de situaciones que pueden ser tan sencillas como mi hijo me ha sonreído en un momento dado y he sentido una conexión increíble, o he estado acariciando a mi mascota, o cuando he ido a la tienda estaba encantador el dependiente, o lo que sea, o yendo al trabajo me he escapado un momento al parque y he andado 5 minutos por el parque. Esos pequeños momentos uno los identifica, los revive, los saborea, disfruta de ellos y agradece a uno mismo el poder ser capaz de disfrutarlos, agradece a otras personas, porque muchos de estos momentos tienen que ver con interacciones con otras personas, y agradece a algo trascendente si tiene ese tipo de creencias. El agradecimiento se considera una de las técnicas más potentes para desarrollar esa sensación de bienestar, porque nos hace mucho más sensibles a los buenos momentos de la vida y mucho más capaz de poder disfrutarlos. Y sería útil para todo esto. No estaría tan indicada en el tratamiento de enfermedades, porque lo que trabaja es el afecto positivo, no disminuye el afecto negativo, aumenta el afecto positivo, pero favorece la prevención, el bienestar, y se asocia a múltiples fortalezas como la autoestima, la creatividad y la prosociabilidad. Uno de los datos que se sabe desde siempre en psicología es que la gente es mucho más feliz cuando hace cosas por otros que cuando las hace por uno mismo. Hay un estudio emblemático, ¿no?, que hace muchos años se hizo con estudiantes de psicología. Se les daba $20 a los estudiantes y se les decía, gástalo en lo que quieras y puntúa tu nivel de felicidad. Los que se gastaban ese dinero en otras personas eran muchísimo más felices que los que se lo gastaban en sí mismo. Este es un axioma básico en psicología, que liga con la compasión, con la psicología positiva, etc. Y voy a ir acabando ya con el concepto de sentido de la vida. El sentido de la vida es un elemento nuclear, va ligado a la perspectiva. La perspectiva surge en psicología hacia los años 70, cuando el ser humano llega a la Luna y vuelven los astronautas y vienen todos cambiados, con un nivel de espiritualidad increíble. El haber podido ver la Tierra con un pequeño puntito desde la Luna les dio la perspectiva. Es decir, somos una mota en el universo. ¿Cómo es posible que nos estemos peleando continuamente unos con otros de una forma tan absurda? ¿Cómo nos surge una sensación de cohesión, de hermandad? Desde ahí era muy fácil verlo porque uno tenía la perspectiva.
Digamos que el sentido de la vida tendría que ver con todo esto. El sentido de la vida no sería una técnica, ya veis que es muy breve, sería el grado en que un individuo da sentido, tiene la sensación de que su vida tiene un propósito. Yo muchas veces cuando me viene un paciente con una enfermedad crónica a la consulta, le pregunto, ¿cuál es su sentido de la vida? Muchas veces la gente se me queda mirando, ¿no?, como un extraterrestre, ¿no?, diciéndole, no sé, yo venía aquí a por Prozac, ¿no?, que me han dicho que usted lo da, ¿no? ¿Por qué es tan importante el sentido de la vida? Porque si yo no tengo un claro sentido de la vida, cuando ocurre una adversidad importante, tipo una enfermedad crónica, eso va a pasar a ser mi sentido de la vida. Me quedo absolutamente estructurado ahí. Sin embargo, si tengo un claro sentido de la vida, esto es una adversidad más de las que nos ocurren a los seres humanos, por desgracia, a lo largo de la vida. El sentido de la vida correlaciona con mucha menor trastornos psiquiátricos, con mayor bienestar psicológico, facilita todo tipo de conductas prosociales y produce resiliencia. Yo siempre digo que la técnica psicológica aislada más importante es la reinterpretación positiva de los sucesos vitales negativos. Es decir, todo lo negativo que nos ha ocurrido en la vida, y a todos nos ha ocurrido, si podemos resignificarlo, reinterpretarlo como algo positivo, como algo que nos ha permitido crecer, eso es la base de la resiliencia. Y el sentido de la vida es uno de los grandes elementos para conseguir eso porque nos da la perspectiva. Acordaos cuando teníamos 15 años, ¿no?, y nos ocurrían cosas, ¿no?, a una pareja que pudiésemos tener, algún suspenso, ¿no? Todo eso parecía de una intensidad increíble, ¿no?, con 15 años. Ahora con 40, 50, 60 o los que tengáis, pues bueno, veis que era una cosa de adolescentes. Todo lo que nos ocurre en este momento, que estamos absolutamente desbordados, impresionados, etcétera, cuando tengamos 80, 85 años, cuando estemos al final de la vida, será simplemente algo más de las muchas cosas que nos han ocurrido, porque en ese momento tendremos la perspectiva. Entonces, lo que intentamos con esta práctica, y esta es la que vamos a hacer, con esta vamos a cerrar, es conectar con ese sentido de la vida, conectar con esa perspectiva. Entonces, os invito a que esta práctica se denomina la anciana, que cerremos los ojos, adoptemos una postura cómoda, plantas de los pies bien apoyadas en el suelo. Yo no voy a poder hacerlo porque tengo que estar con el micrófono. Bueno, me quedo aquí. Y cerramos los ojos y os invito a que os veáis a vosotras, a vosotros mismos, a la edad de 20 años. Quien pillara, ¿verdad?, esa edad, ese aspecto físico, esa energía. Recordad cómo éramos, la ropa que llevábamos, qué hacíamos. Estábamos estudiando, trabajando, ambas cosas, con quién vivíamos, en un colegio mayor o con nuestros padres o en un piso alquilado, donde fuese. Con 20 años, la vida es un libro absolutamente abierto, todo es posible. ¿Qué era lo importante para nosotros a los 20 años? ¿Qué era lo que queríamos hacer? ¿Qué era lo valioso? Podemos hacer una frase del tipo, con 20 años, lo que yo quería hacer con mi vida, lo que era importante para mí era esto, esto y lo otro. Si he podido hacerlo, dejo pasar unos segundos y doy un salto, voy a un segundo paso e intento imaginarme con 40 años. Si no tenemos esa edad, pues nos visualizamos cómo estaremos. Si tenemos esa edad, pues simplemente lo describimos y los que ya hemos pasado esa edad lo recordamos. 40 años, el aspecto físico que teníamos o que tendremos o que tenemos en este momento, cómo es nuestra vida ahora o era, con quién estamos o estábamos. Los 40 años ya implica un cambio importante, ¿no? Porque en ese momento uno empieza a darse cuenta de que muchas de las cosas que quería en la vida, por ejemplo a los 20 años, simplemente no serán posibles, no se van a poder conseguir, no se van a poder alcanzar, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Esa es la base de la crisis de los 40 años, ¿no? El darme cuenta de que muchas cosas no se van a conseguir y voy a tener que hacer el duelo. Es un aspecto interesante ver cómo se hace el duelo de todo eso. Simplemente observad 40 años. ¿Qué era? ¿Qué es? ¿Qué será si no tenéis esa edad? Lo importante para vosotros, lo valioso, lo que da sentido a los 40 años. De nuevo os invito a que hagáis una frase
resumiéndolo, a los 40 años lo importante para mí era, es o será tal o cual cosa. Si habéis podido hacer la frase, os invito a un salto más, ios a los 65 años aproximadamente, la edad de jubilación. La mayor parte de nosotros no tenemos esa edad. Imaginamos cuál será nuestro aspecto físico, cuál será nuestras circunstancias, con quién estaremos, dónde viviremos, qué haremos. A los 65 años estaremos jubilándonos o a punto, y el trabajo, que es lo que más estructura en general al ser humano, ya no será importante, ya no será relevante. Poneos en ese momento, ¿qué será lo importante para vosotros cuando ya el trabajo no lo sea? ¿Qué será lo relevante? ¿Qué será lo que dé sentido a vuestra vida? Quedamos ahí unos segundos. Intentamos hacer esa frase. Y daríamos un último salto. Os invito a imaginaros con 80, 85 años. Es un esfuerzo, cuanto más joven seáis, pero os invito a ese esfuerzo. Veos con el aspecto físico que tendremos entonces de un anciano o anciana. Veos con quién estaremos, dónde viviremos, etc. En ese momento, con 80, 85 años, será cuando tengamos la perspectiva. La vida estará delante de nosotros. Y en ese momento, por eso os invito a que os situéis ahí, cuando veáis vuestra vida, ¿qué será lo que os haga sonreír? ¿Qué será lo que nos haga decir: he llevado una vida que vale la pena, que tiene sentido? Lo que en ese momento, al final, no ahora, al final, os haga decir: esta vida ha valido la pena, ha tenido sentido. Esos son vuestros valores, ese es vuestro sentido de la vida. Para algunas personas, sobre todo, lo que tiene sentido es no lo que han ganado, no el éxito que han tenido, no lo que han conseguido, sino lo que han querido y les han querido, y también lo que han ayudado al mundo a que vaya un poco mejor. Pero observad qué será lo importante para vosotros, porque eso son vuestros valores. Si podéis verlo claro, la invitación es a que lo resumáis en una o dos frases, de manera que cada mañana os lo podéis repetir. Cuando os levantéis os podéis repetir: lo importante para mí en la vida es esto. Y de esa forma evitaréis que el mundo os atrape, que el mundo os distraiga, porque generalmente tantos estímulos que tenemos continuamente hacen que perdamos el camino. Si tenéis claro vuestro sentido de la vida y os lo recordéis cada mañana, os mantendréis fieles a ello. Y también os invitaría a ver si con la vida que llevamos ahora, al final sentiremos que hemos sido coherentes, es decir, que hemos dedicado tiempo a lo que es importante y menos tiempo a lo que no es tan importante. Y en este contexto es en el que os recordaría la parábola del leñador, que describía a un leñador que estaba cortando 1 tonelada de madera y le quedaba otra tonelada de madera por cortar, y acertó a pasar un sabio por allí y le dijo: bueno, hombre, no quiero molestarte, pero te das cuenta de que el hacha no está afilada. Y el leñador, muy enfadado, le dijo: pues claro que me he dado cuenta, ¿o crees que soy estúpido? Pero ¿no ves que ahora no tengo tiempo de afilarla? Mira toda la leña que me queda por cortar. La afilaré cuando haya acabado de cortar toda la leña. Ese es el problema de no parar. Muchas veces estamos tan atrapados por todo lo que nos rodea que no somos capaces de parar y ver si vamos en la dirección correcta, si vamos en el sentido de nuestro propósito vital, de lo que es importante para nosotros en la vida. Y lo solemos dejar para cuando no haya tantas circunstancias externas que nos distraigan. Pero cuando eso ocurra, que será ya al final de nuestra vida, no habrá leña para cortar. Entonces dará igual que afiléis el hacha, dará igual que os orientéis hacia vuestro sentido de la vida, porque ya, insisto, no habrá leña para cortar. Os dejo unos segundos. Fijaos que muchas veces hay una especie de conflicto entre lo personal y lo profesional. Nosotros los médicos tenemos la suerte de que no tiene para nada por qué haber ese conflicto, todo lo contrario. Todo nuestro sentido de la vida puede vehiculizarse perfectamente por nuestra profesión, que es una de las más bonitas del mundo. Y al ritmo que queráis podemos ir volviendo, abriendo los ojos.
Y como conclusión lo que os diría sería esto, ¿no? Que el malestar psicológico, el estrés, crece exponencialmente en nuestra sociedad, que es muy importante la gestión individual, y los profesionales tendríamos que incorporar esto como una técnica, como una práctica, y también las instituciones tendrían que darnos herramientas de este tipo para incorporarlas. Hemos descrito algunas de las principales técnicas y sus utilidades específicas, y ya es una gestión personal el utilizar más unas u otras en dependencia de nuestras características, de nuestras circunstancias y de lo que realmente queremos hacer. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la sabiduría, por la invitación, por las reflexiones. Como decíamos, os animo a participar ahora. Tenemos que terminar esta mesa a 1:15, por respeto a los compañeros que vienen detrás, para mantener el ritmo adecuado en el Congreso. Así que tenemos unos minutitos para hacer unas reflexiones, unas preguntas a Javier. ¿Hay alguien que quiera comentar alguna cosita? Venga, Pilar, ¿tenemos por aquí un micrófono? Sí. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que hay muchas ideas para incorporar. Vamos a ver si tenemos tiempo para poder practicarlas, ¿no? Que a veces ese es el problema. Bueno, pues mi pregunta va dirigida a un concepto que últimamente se oye mucho, que es la fatiga por compasión. Y parece que sea como un poco contradictorio, ¿no? ¿no? Tenemos que ser más compasivos, ¿no? Pero por otro lado, digo, si somos demasiado compasivos, podemos llegar a fatigarnos. Y va por ahí ese concepto, y qué nos aconsejaría, ¿no? Para no fatigarnos. Sí. Por eso os decía, es un error de concepto, ¿eh? Desde la perspectiva de la psicología, el burnout no es una fatiga de la compasión, es una fatiga de la empatía. Insisto en esto porque yo he dado comunicación muchos años como asignatura e insistíamos en la empatía. En los últimos 15 años eso está claro que no. La compasión tiene dos componentes. Uno es ser más capaz de darnos cuenta del sufrimiento, tanto de los demás como de uno mismo. Eso es empatía. Pero si solo nos quedamos ahí, vamos a sobreexponernos al sufrimiento. Esa identificación con el sufrimiento de los demás hace que te contagies y que al final, en las escalas de Maslach, que son las de quemado profesional, aumenta el cinismo. El cinismo es como que ya no te puedes interesar más por el paciente porque no puedes soportarlo. La compasión lo que aporta es el segundo componente. Es la idea de que uno tiene que hacer algo. Y hacer algo es no solo disminuir el sufrimiento de los otros, sino nuestro propio sufrimiento. Lo que permite la autocompasión es ser muy consciente de mi propio sufrimiento y cuidarme. Y no contagiarme. Nosotros tenemos la idea, la compasión está también mal entendida, ¿no? Compasión en latín significa sufrir con pasión. Eso es un error conceptual. Uno no tendría por qué sufrir con la persona, porque si sufre con, no va a poder ayudarle. Uno tiene que intentar estar ahí sin contagiarse emocionalmente para poder regalarle nuestra presencia atenta. Por eso es tan importante el trabajo con la compasión. Entonces, lo que hacemos con eso, fíjate qué es lo que ocurre habitualmente. Yo, mi experiencia, que será la vuestra, también alguien tiene una enfermedad crónica, yo mismo. ¿Qué pasa? Mis amigos y familiares vienen a verme las primeras semanas o meses, pero claro, sufren, porque como me quieren, se contagian emocionalmente. Al final llegan a casa, como están contagiados, y dicen, esto es terrible. Vienen a verme varias veces, pero a la tercera o la cuarta dicen, oye, prefiero no ir a ver a Javier porque, claro, yo me contagio emocionalmente. Y lo que vemos, y está muy descrito, es que hacia los 6 meses no va nadie a ver al paciente crónico, porque ese contagio hace que por autodefensa no pueda estar ahí. Es muy importante en el concepto de compasión el tener la capacidad de no contagiarse emocionalmente, de poder identificar claramente que el sufrimiento de la otra persona es el sufrimiento de la otra persona, no el mío. Y yo tengo que estar ahí acompañándole, pero si me contagio,
voy a generar este movimiento de cinismo, de defensa, etcétera. Por eso ha cambiado extraordinariamente el sistema. El concepto es fatiga de la empatía, no de la compasión. La compasión protegería junto a mindfulness, porque mindfulness te permite estar en el momento presente y no cargar la emoción, ¿no? Fijaos, yo estoy con alguien que está sufriendo mucho. Si tengo mindfulness, puedo estar acompañando a esa persona todo lo que quiera, pero luego voy a casa con mi familia y no me llevo el sufrimiento de esa emoción, porque estoy en el momento presente, que es con mi familia y mis hijos. Si no he desarrollado mindfulness, me llevo toda esa carga negativa de la consulta y a mi pareja le digo, ¡buah! Es que ha sido terrible, he visto a fulanito, cuánto sufrimiento, etcétera, etcétera, y eso lo voy rumiando, y esa sobreexposición al sufrimiento es lo que acaba produciendo el quemado. Es muy importante todo esto, ¿eh? Y no se tiene claramente el conocimiento del tema. Gracias por la pregunta. ¿Otra pregunta por aquí? Gaby. Javier, bueno, nosotros en las formaciones que hacemos con profesionales sanitarios, todo el mundo está súper quemado con el sistema, fundamentalmente. Siempre preguntamos a la gente si tiene el teléfono del señor sistema para poner una queja. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué herramienta tú dices que tenemos que usar los profesionales sanitarios para sobrevivir al sistema? ¿Tenemos que aceptar? ¿Tenemos que resignarnos? ¿Cuál es la estrategia más inteligente? Sí. El quemado profesional es una epidemia, ¿eh? Y lo que os decía yo, mi experiencia es que se ha disparado tras la pandemia. Por esto, ¿no? Porque la pandemia se mantuvo gracias al esfuerzo increíble de los profesionales sanitarios, pero la reciprocidad hace que uno tenga la expectativa de que nos lo iban a reconocer, pero no ocurrió, ¿no? Quiere decir, poco después, pues claro, la inercia del día a día hace que eso se olvidase. El sistema sanitario quedó muy afectado después de todo eso y siguió la sobrecarga. El quemado tiene muy diferentes componentes. Por un lado, tendría el componente de sobreexposición al sufrimiento humano. De ahí la importancia de mindfulness para no llevarnos esas emociones negativas a casa y estar en el momento presente. La importancia de la autocompasión y compasión hacia el otro para no contagiarnos emocionalmente y cuidarnos. Los médicos, enfermeras y tal, somos muy malos pacientes, no nos cuidamos nada. Estamos ahí solo protegiendo a todo el mundo, pero... Y otro de los componentes importantes del quemado es la insatisfacción con el sistema sanitario, etcétera, etcétera. Pero eso va a ser un tema crónico, ¿eh? Lo que os decía, nunca los recursos van a ser suficientes en ningún caso. Esto es un concepto básico en gerencia, ¿eh? Es decir, ¿no? Es decir, los recursos siempre sobrepasarán a la oferta increíblemente, ¿no? En cuanto abres un dispositivo, está lleno a la semana. Y da igual, luego abres un segundo y está lleno, y está lleno, y está lleno, porque la demanda siempre supera la oferta. Entonces, uno de los componentes importantes también sería la aceptación. La aceptación no es resignación, ¿eh? Esto es muy importante. La aceptación es, dado que yo no puedo cambiar esto, la aceptación solo se aplica en lo que no se puede cambiar, dado que yo no puedo cambiar esto, voy a ser tan activo, porque aunque os parezca increíble, la aceptación es muy activa y muy eficaz, ya que no puedo cambiar el mundo, lo que tengo que cambiar es mi mente, para alinearme con eso, ¿vale? La aceptación requiere, nosotros damos cursos de aceptación de como 8 o 10 horas mínimo, porque claro, es tan antioccidental, porque toda la cultura occidental está basada en la no aceptación, desde la Biblia, llenad la tierra y sometedla. Esto sería inaudito en Oriente, ¿no? Que hay que someter la tierra, ya es perfecta per se, no hace falta hacer nada ahí. ¿Me explico? Entonces, la aceptación, por ejemplo, hay varios errores. Aceptar algo no implica estar de acuerdo en algo. Mucha gente, los occidentales, se quedan enganchados en eso. En los cursos de aceptación me dicen, pero Javier, entonces tú estás de acuerdo con el hambre en el mundo, lo aceptas. No tiene nada que ver aceptar algo con estar de acuerdo, ¿no? Se muere mi hijo, el mayor sufrimiento que puede tener el sufrimiento humano, según la psicología. La aceptación es asumir que no puedo cambiar ese hecho. ¿Pero quién estaría de acuerdo con eso? Nadie. ¿Quién estaría de acuerdo con el hambre en el mundo? Nadie. La aceptación es que lo que yo puedo hacer es dar dinero al banco de alimentos, apoyar la ONG de mi zona, etcétera, etcétera. Entonces estamos tan confundidos con todo eso que muchos occidentales estamos en lucha continua, permanente, por objetos imposibles, ¿eh? ¿Dónde es más alto el quemado profesional? No sé si lo sabéis, el 20-30% en sanidad, 30-40% en educación, pero ¿sabéis dónde es el más alto de todos? En las ONGs.
Y tiene que ver con esto, por las expectativas. El quemado profesional va muy ligado a las expectativas. La aceptación permite regularizar, actualizar las expectativas a que sean razonables. Es un tema complejo, pero yo te recomendaría eso. Compasión, mindfulness, aceptación. Eso es un brebaje imbatible. Es un cóctel. Estamos en hora. Muchísimas gracias, Javier. A los profesionales sanitarios nos han enseñado a mirar hacia afuera, a buscar síntomas, signos, diagnósticos, a los médicos, a las enfermeras, a los psiquiatras, a los psicólogos. Espero que a partir de este congreso y de esta bonita comunicación también miremos un poquito para adentro. Muchas gracias.